hermanos, en esta mañana damos gracias al Señor por esta bendición que nos da para poder compartir una porción de su palabra en esta nuestra iglesia, Emmanuel, Dios con nosotros. Y vamos a hablar en esta ocasión. Nuestra cita bíblica se encuentra en el libro de San Juan 11, versículos 25 y 26. El devocional lo vamos a titular La resurrección y la vida. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26 dice: Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, este glorioso pasaje que estamos leyendo, que hemos leído, es un mensaje que nos dice el Señor Jesucristo, que vive y que aquellos que creen en Él viven también. De modo que esta creencia eleva de tal modo nuestro espíritu, ya que la muerte aparente no puede asustarnos. Así que cuando la tristeza o el temor nos sobresalte, repitamos una y otra vez este maravilloso pasaje y veremos cómo las sombras se alejan y la luz resplandeciente se revelará en nosotros. Una de las declaraciones sin duda más polémicas de Jesucristo es este pasaje que acabamos de leer. Y en el verso 26 nos hace esta pregunta contundente que dice al final de ese versículo: ¿crees esto? ¿Cómo responderíamos a esto nosotros como creyentes? ¿Y cómo nosotros creemos en Él? Jesús nos dice que tiene poder sobre la muerte. Incluso afirma que Él es la fuente de la vida eterna. En este capítulo 11 demostró que aunque una persona murió, en este caso su amigo Lázaro, porque este pasaje, estos capítulos hablan de la muerte de Lázaro. En el verso 13 dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Quien cree en Él no morirá espiritualmente. ¿Crees esto, hermano? Y estas declaraciones que Jesús hizo sobre sí mismo requieren de una respuesta de nosotros. Jesús tiene poder sobre la muerte, y esta es una afirmación de las más relevantes que tengamos que hacer en nuestras vidas. Si pensamos que Jesús no resucitó de entre los muertos, la decisión sería más fácil. Y entonces pudiéramos decir: no creo en Jesús. Pero si Él resucitó, entonces tenemos que realizar una decisión muy importante, porque entonces está en juego la vida o la muerte eterna de cada uno de nosotros. Y esto es la comunión con Dios, que es el cielo en este caso, o la separación con Dios, que sería el infierno también en este caso. En estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, en la que nos llega tanta información externa, en la que la gente lo primero que pierde es la fe en Dios, pierde también la esperanza, pierde el amor, porque como vemos todas las cosas que están sucediendo,
que hay tanta violencia, que hay tanta maldad, que hay tantos pecados, la gente se adapta a las modas y a las nuevas influencias que llegan de muchos lugares. Entonces, hermanos, aquí podríamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros somos como Marta? Que lo conocemos, o sea, conocemos a Jesús, que hemos pasado tiempo con Él y aún así nos falta la convicción para obedecerle. Leemos la Biblia y sin embargo no la estudiamos, y aunque sabemos mucho de Él, no hemos experimentado personalmente lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. Y si seguimos leyendo, hermanos, en ese capítulo que está relatando la muerte de Lázaro, dice que Jesús esperó 2 días para ir con su amigo Lázaro, porque Él tuvo un plan para glorificarse, un plan mucho mejor que sanar a Lázaro. Y Marta y María no lo entendían y se quejaban. Y en esto es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en estos tiempos, eso es lo que pasa cuando no entendemos lo que ocurre, cuando nos quejamos, cuando nos acercamos a Dios y Él no nos responde en el instante que nosotros clamamos a Él. Lázaro había muerto días antes de la crucifixión de Jesús, y esto lo podemos ver ahí mismo en el libro en este capítulo. Y es por esto que Jesús estaba aumentando la fe de sus discípulos y preparándose a la vez para los milagros en los que Él quería hacer. Y este era uno de los milagros más grandes, que era su resurrección. Jesús aquí está demostrando que lo que Juan había dicho en el capítulo 5, 21, por ejemplo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y en los versículos 28 de este mismo capítulo 5 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros y oirán su voz. En el 29 sigue diciendo: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjese, hermano, aquí por ejemplo cabe hacer notar que Cristo no es solamente el Salvador, sino que Él es el juez al que cada uno de nosotros nos enfrentaremos, y podemos ver en esto una paradoja. Aquí, hermanos, tenemos a un Jesús que da vida a los hombres mientras Él entrega su vida para que la recibamos. Otra situación importante que debemos notar aquí es que en Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Esto es algo increíble, hermanos, que nos puede enseñar esto, que Jesús tuvo un estallido repentino de llanto. Esto era en él un sentir de dolor profundo. O pudiera ser que fuera de enojo, o de tristeza, o de duelo, o de indignación.
Recordemos que Jesús era Dios hombre, cuando Él estaba en la tierra, por supuesto, porque Jesús fue conmovido, ¿acaso por emoción? ¿O lo sintió tan profundamente en su espíritu, en su interior? ¿O Él permitió que fuera conmovido y esto le sucediera al grado de sentir el llanto? No, hermanos. Él, siendo Dios, fue el único que entendía el poder del pecado. Y en realidad es que bueno, pues la creación, su creación era perfecta. Él sabía que la creación que él había hecho era perfecta. Y por causa del pecado, era el único que podía entender la profundidad del castigo para aquellos que pasarían la eternidad bajo el juicio de Dios. Y como el hombre fue abrumado, muchos piensan que la muerte es el final, sino que más bien es una transición de la vida física a la vida espiritual. Pero eso por eso cuando Él nos llama al redil, entramos todos con nuestros pecados mundanos. Y Cristo es el que nos regenera nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Y pasamos por un proceso de quitar mentiras y todo lo que traemos y lo que somos, para darnos y entregarnos a Él. Sí, es un proceso en el que a medida que nosotros le vamos conociendo, vamos quitando muchas cosas de aquel viejo hombre que nosotros éramos antes de conocerlo. Y para recibir este regalo de la eternidad y pasar a su lado un tiempo, o ese tiempo, porque debemos de recordar cómo fue que Dios creó al mundo, hermanos. Dios creó al mundo con su palabra, la palabra de Dios, que es de un todopoderoso. Porque si recordamos en Génesis, en los primeros versículos, dice la palabra de Dios que Él abrió y fueron hechas las cosas. Entonces, Él es un Dios todopoderoso y que Él es suficiente para dar vida, y que su plan y su tiempo son perfectos. Y cuando confiamos y creemos en Él, sus revelaciones son mucho más profundas y gloriosas. Cuando caminamos con Él, porque Él es el medio más seguro para mantenernos cerca de su espíritu, porque Él es el que nos da vida. Podemos ver, por ejemplo, en Juan 11, versículo 40. Dice que Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Tú lo crees, hermano? Yo sí lo creo, porque de su palabra también dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo Dios es un Dios de vida, y nosotros debemos de entender lo que no entendió Marta y María. En vez de quejarnos, debemos de entender que la vida es quien la da, es Jesús. Y bien, hermanos, pues esta es la reflexión de esta palabra que es palabra de vida, en la que, si estamos viendo, por ejemplo, en estos tiempos en los que los festejos
de el Día de Muertos, por ejemplo, la gente corre apresurada a comprar cosas, a disfrazar a sus hijos de demonios, a disfrazarlos de pues de muchos monstruos y esas cosas. Entonces la gente anda apresurada creyendo en la muerte y no en la vida, y no en la vida que nos da Jesucristo, porque no conoce de la palabra. Nosotros con esta reflexión queremos dar a conocer que Dios resucitó y que Él tiene poder sobre la muerte, nadie más, y que por su palabra todas las cosas fueron hechas. Entonces, esta es la reflexión, hermanos, y les invitamos a que si esta palabra ha servido de bendición para la vida de alguien, yo les invito a que lo compartan con alguna persona que, que festeja el Día de Muertos, que festeja el Halloween, que son esas influencias que nosotros recibimos de otros lugares, de otras fuentes, ¿verdad? Y que la única fuente de vida para nosotros es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra de vida que nos ha traído. Y le damos gracias porque sabemos que Él es el que siempre nos habla a nuestro corazón, a nuestras vidas. Le damos gracias porque sabemos que tenemos a un Dios que siempre nos habla y nos aconseja. Les invitamos a que nos escuchen en otros devocionales próximamente y le damos gracias a nuestro Padre por esta palabra de bendición. Amén.